Gracias a Luis, a Gonzalo y a toda la plataforma de Patria Socialista por habernos invitado como colectivo. Pertenezco a una organización que se llama Alianza Sexogénero Diversa Revolucionaria, colectivo ASDRE. Y voy a comenzar leyendo unas frases que probablemente muchos de nosotros y nosotras habremos escuchado, cuidado si no gritado. Dicen: ¿y dónde están los mariquitos que nos iban a sacar? Capriles, marrano, te damos por el ano. Capriles, marico, te damos por el pico. Y Capriles, fascista, de noche transformista. Creo que esto me va a ayudar bastante a ilustrar cuál es el problema al que nos estamos refiriendo, ¿no? Y se trata precisamente de la homofobia en la revolución. Nosotros como organización venimos desde el año 2009 enfatizando en la necesidad de que tenemos que combatir todos los espacios donde se manifieste la homofobia y el machismo en cada uno de nuestros colectivos y organizaciones. Y básicamente lo que venimos planteando no es por un tema de capricho, un tema gremialista, un tema, digamos, individualista, sino porque la homofobia y el machismo aún en Venezuela mata. Queremos expresar con esto, bueno, podríamos poner muchos ejemplos de lo que significa aún hoy en día en Venezuela la homofobia, pero a ver, lo vamos a simplificar. Hoy en día en Venezuela todavía no nos cansamos de decirlo, un padre o una madre expulsa, bota a su hijo menor de edad de la casa cuando se da cuenta de repente que es homosexual, lesbiana o trans, y prefiere que esté a merced de la bala o de la droga antes de aceptar que un hijo es sexo género diverso o diverso sexual. Hoy en día parejas del mismo sexo también son víctimas de la violencia. Una pareja de mujeres lesbianas o una pareja de hombres son víctimas de la violencia, por lo que algunos consideran que no es, digamos, merecedor o digno de la vida. Y, digamos, lo venimos nosotros impulsando sobre todo en este último momento porque sentimos que desde principios del año pasado, cuando se inaugura una campaña presidencial y cuando se abre de nuevo un proceso de consulta de proyectos políticos en confrontación, se ha sentido como nunca en nuestro país la homofobia sobre la mesa como, bueno, no se sintió en los últimos 14 años de revolución. Y obviamente tiene que ver con los señalamientos que se han hecho al candidato de la derecha por su posible orientación sexual. Entonces, creemos que es necesario poner sobre la mesa, digamos, en todos los elementos que hemos analizado, de qué incidió, qué influyó para que tuviéramos los resultados electorales que obtuvimos el pasado 14 de abril, no desestimemos las estrategias de la derecha de acusar a nuestro candidato de homofóbico o machista. Comienzo por ahí porque, bueno, podría comenzar diciendo no desestimemos a Maduro con sus comentarios y sus desaciertos, porque fueron desaciertos. Y fueron desaciertos que muchos colectivos feministas y sexogénero diversos hemos señalado de contraproducentes a lo que debe ser la revolución, a un espacio que cada vez se abra más, que cada vez incluya más sectores y no que cada vez se cierre más. Entonces, a ver, supimos todo lo que el compañero Maduro dijo frente a la Embajada de Cuba al referirse a los militantes de Primero Justicia como mariconzones, y también supimos lo que el candidato, nuestro presidente electo, dijo en la Plaza de Huibarra cuando se inscribió como candidato presidencial, que fue lo que desató, digamos, todo el debate de la homofobia en la revolución, al decir que él sí tenía mujer, a diferencia del candidato de la burguesía. Entonces, más que los desaciertos que puede haber cometido el compañero Maduro, la evaluación que podemos hacer en tanto los problemas es y tenemos que admitirlo, lo magistralmente que fue usado por la derecha para desprestigiarlo, deslegitimarlo y para condenarlo de homofóbico o machista. Y no insistimos en no desestimarlo porque, bueno, algunas estimaciones que se han hecho en los últimos años arrojan que en Venezuela existen más de 5 millones que son homosexuales, lesbianas o trans. Hago un paréntesis, tiene que ver también con los problemas. En Venezuela no tenemos estadísticas claras, precisas, de la población sexogénero diversa. O sea, ¿cuántas personas realmente somos homosexuales, lesbianas o trans? ¿Cuántas familias homoparentales hay en Venezuela? En el último censo del INE se arrojó un dato muy vago que eran entre 4.000 y 6.000 familias homoparentales. Es decir, familias conformadas por 2 hombres o por 2 mujeres. Desde las organizaciones que venimos trabajando el tema sabemos que son mucho más que 5.000 familias sexogénero diversas en Venezuela. En todo caso, retomamos y hacemos ese hincapié, bueno, insistiendo en que, bueno, todo este año y medio de campaña y de debate
la homofobia o la sexodiversidad ha estado presente sobre la mesa, y eso, aunque haya sido, digamos, expresado en términos contraproducentes, para nosotros sigue siendo un saldo positivo porque, bueno, confronta el silencio, digamos, y ante el silencio, ante el tabú, siempre es mejor que se exprese y se manifieste. Wow, qué poquito tiempo. Resumiendo los problemas, bueno, todo chiste, es una frase que siempre decimos, todo chiste es una puerta de entrada a un acto de violencia. Lo que creo que decía Alexander y algunos compañeros, el tema de la diversidad sexual y de género no es un tema solamente de los colectivos que nos asumimos como tal, es un tema de todos y todas las personas que estamos aquí presentes como revolucionarios y como militantes de un mundo diferente. Así que cuando estemos en una marcha y escuchamos a un compañero camarada militante enunciar algunas de las consignas que leí, sintámonos que son comprometidos y responsables de hacer llamados de atención para evitar que la homofobia se siga expresando en nuestros espacios. En el tema, bueno, que la homofobia y el machismo mata es un tema recurrente. Tenemos que acabar con asesinatos, con violaciones, con persecuciones, con humillaciones que reciben estudiantes en liceos públicos de Venezuela por expresar una identidad de género que no le corresponde, estar a merced de las burlas de sus propios compañeros y compañeras y de sus propios maestros y maestras. Tenemos que combatir los hostigamientos laborales. O sea, este tema que planteo transversaliza como todo, un poco lo que decía Luis, que todos los temas se tocan. Bueno, ¿cuántos trabajadores homosexuales y lesbianas hay en nuestras empresas básicas? ¿Cuántos trabajadores homosexuales y lesbianas hay en cada uno de nuestros espacios ministeriales que son lamentablemente víctimas de hostigamientos, víctimas de humillaciones? Y bueno, tiene que ver con la negación de una ciudadanía, ¿no? Hacemos mucho énfasis en el tema de que Venezuela es un Estado laico, creo que así lo expresa el artículo 59 de nuestra Constitución, y uno de los elementos que más estuvo presente en la campaña fue el tema religioso, y creemos que es algo que tenemos que combatir. Nada más peligroso que la exacerbación de una religión única para poder incluir, para poder agrupar a diferentes expresiones de la vida humana. Y, bueno, creemos que es fundamental. Ahí en el tema legislativo, sí es importante que nosotros, bueno, planteemos lo que han sido problemas y soluciones. Digamos, en estos 14 años de gobierno bolivariano, se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con artículos incluyentes, cosa impensable durante la Cuarta República, ¿no? La tristemente célebre ley de vagos y maleantes, que antes era una política de estado de persecución, de asesinatos, de humillación hacia las personas sexogénero y diversas, pero que aunque hoy no es política de Estado, queda como un remanente y como una práctica cultural en nuestra sociedad. A eso nos referimos con el tema de que la homofobia y el machismo mata. Y en el tema legislativo siempre ponemos, bueno, que se han dado muchos avances, como en el tema del artículo 4 de la Ley del Poder Popular o el artículo 5 y el artículo 14 de la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos Urbanos, que hablan de la no discriminación por orientación sexual o identidad de género a la hora, por ejemplo, de ofertar una vivienda, un alquiler, o de publicidad para el tema de la vivienda. Sin embargo, la legislación que reconoce e incluye sigue siendo solamente enunciativa, y la legislación que niega nuestros derechos es mucho más específica y mucho más concreta que la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Aún en nuestra Constitución, el artículo 77 habla de que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, y las miles de familias o parejas que somos conformadas por dos hombres o dos mujeres estamos en el limbo jurídico. Hay, de igual manera, el artículo 411 de la LOMNA, que habla de la adopción conjunta. En nuestro país se permite la adopción individual, pero también la adopción conjunta, pero el artículo 411 de la LOMNA habla claramente de que la adopción es solo posible entre un hombre y una mujer. Entonces me queda muy poco tiempo para tratar de ir al tema de las soluciones y las propuestas. Para nosotros siempre es fundamental reivindicar permanentemente el afloramiento de las organizaciones, de las voces, de las individualidades, de la diversidad sexual y de género durante la revolución. Obviamente en la Cuarta República hubiese sido impensable colectivos en toda Venezuela que estén defendiendo derechos de las personas homosexuales, lesbianas o trans. Nosotros somos solamente uno de muchos que existen en Caracas y en Venezuela,
como por ejemplo la araña feminista que agrupa una cantidad de organizaciones a nivel nacional, la misma Faldas que viene defendiendo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema también fundamental, y que para nosotros el tema del feminismo no es un tema aparte, sino que la lucha feminista es, además de una hermana y una aliada eterna, una garantía de poder avanzar. Avanzar en legislaciones de vanguardia en América Latina, modificar los artículos que ya mencioné, el 77 de la Constitución y el 411 de la LOMNA, además de muchos otros. Creo que este año se va a discutir en la Asamblea Nacional el Código Penal, si no me equivoco, que dijiste que tenía desde 1936, y debemos y exigimos como organizaciones que se tipifiquen los crímenes de odio. Una persona que es asesinada en Venezuela por ser transexual no tiene a dónde acudir, no tiene argumento que plantear. Nosotros vemos constantemente en el periódico, asesinaron a Julio, alias La Cachirula, y siempre queda como un tema de un crimen pasional o un crimen, digamos, de amor, cuando realmente es un crimen de odio. Es decir, una persona que le quita la vida a otra porque cree que no merece tenerla, por ser homosexual, por ser lesbiana o por ser transexual. Entonces, digamos, el tema del Código Penal es fundamental para este año. Avanzar en lo que tiene que ver en el Ministerio de Salud, las recomendaciones que sigue el Ministerio de Salud internacionalmente respecto a la donación de sangre, por ejemplo. Hoy cualquiera de nosotros va a donar sangre y le ponen una planilla al frente y le preguntan si ha tenido relaciones con personas de su mismo sexo. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. A las personas que somos homosexuales, lesbianas o trans, o mentimos o no donamos. Porque si respondemos afirmativamente por orientación de organismos internacionales, caemos en una categoría que somos personas no aptas para donar sangre porque somos propensos a tener VIH-Sida. Entonces el eterno mito de que la diversidad sexual solamente se ha atendido como algo vinculado a la enfermedad, al SIDA, al VIH, cosa que tenemos que combatir. Para ir finalizando, nuestra tarea en este momento es aferrarnos al legado de nuestro comandante, que en el Plan Patria nos ha incluido de manera clara y expresa en tres de los objetivos, el 2.3.1, el objetivo 2.3.4.3 y el objetivo 5.3.3.2, que para nosotros es, digamos, además algo muy hermoso que nuestro comandante nos ha dejado, un compromiso gigante que tenemos como organizaciones junto a nuestro compañero Nicolás Maduro para hacer valer su palabra. La pregunta que podemos dejar al aire es, ¿qué le ofrece el socialismo a las personas sexo-género-diversas? ¿Qué le ofrece el socialismo a las personas que somos homosexuales, lesbianas o trans? El capitalismo lo ha dejado muy claro y por eso, digamos, la gran mayoría de las organizaciones en Venezuela de la diversidad sexual y de género son organizaciones de derecha, debemos decirlo. Organizaciones que han apoyado a Capriles y que, bueno, que con el tema de los gimnasios, las discotecas, la sauna, o los guetos que se han creado para nosotros y nosotras como si fuéramos una población aparte, digamos, creen que es lo necesario de profundizar. Nosotros creemos que en socialismo la sexualidad es un tema que nos compete a todos y todas, no solamente a las personas que somos diversas. Termino. Dejando como dos frases ahí al aire. Debemos, en este próximo periodo presidencial, superar valores burgueses como el decoro, el recato, el pudor, sembrados a sangre y fuego, y valores cristianos, como que la sexualidad se entiende meramente como algo reproductivo, o como la condena al placer. Todavía hoy hay espacios públicos de Venezuela y de Caracas donde una pareja, ni siquiera homosexual, una pareja heterosexual se besa o se abraza y es sacada del espacio público porque consideran que es atentar contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O sea, eso es indigno, o sea, eso en revolución no puede pasar, y tenemos que combatirlo. Entonces dejamos al aire dos cosas: nada más poderoso que un pueblo sexualmente libre, ¿sí? La lucha agroecológica, la lucha laboral, la lucha estudiantil, de la mano con la lucha por una sexualidad liberadora. Y bueno, que tiene que ver más con este espacio, que es necesario cada vez más que una crítica revolucionaria se imponga por sobre una crítica de derecha. Muchas gracias.